Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a revisar todo lo que tiene que ver con géneros periodísticos, sobre todo lo que está relacionado con los géneros de opinión. Como ustedes conocen, las grandes ramas en las que se dividen los medios de comunicación, sus contenidos básicamente son en los géneros periodísticos informativos y los géneros periodísticos de opinión. Bien, hoy vamos a hacer relación a dos géneros de opinión que tienen que ver con el editorial y el artículo de opinión. Bien, el papel de los medios de comunicación, cualquiera que este sea, siempre va a ser buscar la verdad, ¿no? Ya sea un medio electrónico, un medio audiovisual, un medio del internet, un medio impreso, etcétera. Siempre va a tener como meta encontrar o buscar la verdad. Esa es la premisa de todo medio de comunicación, ¿sí? Independientemente si los géneros que usan son de opinión o informativos. José Salgar, que es un periodista colombiano, nos decía que esa premisa no solo se debe aplicar en el periodismo, ¿no? Sino que en la vida misma, en todas las actividades humanas, se debería aplicar la búsqueda incesante de la verdad. En los géneros periodísticos de opinión juegan un papel preponderante el convencimiento, la persuasión y la retórica con el fin de conseguir adeptos, ¿no? Entonces, los espacios que se utilizan para los géneros de opinión siempre van a buscar, sí, esa intención de lograr más adeptos al escrito, al contenido o al texto que nosotros publicamos en un determinado medio de comunicación. La responsabilidad del periodista exige mucho cuidado al momento de exponer sus ideas. Sí, no solo, y eso lo resaltamos con mayúscula, no solo el cuidado debe ser en los géneros informativos. Cuando nosotros damos a conocer una noticia, una crónica, un reportaje, sino también los géneros de opinión debe haber mucha prudencia, mucha responsabilidad, sobre todo mucha ética profesional en el momento en que nosotros difundimos o damos a conocer un hecho, un suceso, sobre todo nuestras opiniones sobre un hecho que haya sucedido. Bien, otro aspecto importante respecto a los géneros de opinión es de que las ideas se expresan mediante palabras, el lenguaje corporal o los actos. Se conoce a una persona por lo que dice y también por lo que muestra o por lo que hace, ¿no? De ahí se deduce cómo piensa alguien, ¿no? Entonces, si nosotros leemos a Camilo Cienfuegos, de hecho que vamos a tener un conocimiento claro de cuál va a ser su posición ideológica, cuál va a ser su forma de pensar frente a los hechos que sucedieron en la época de la Revolución Cubana, ¿no? Si leemos hoy en día a Emilio Palacio, el famoso articulista de opinión del diario El Universo, pues vamos a tener también una clara idea de cuál va a ser su posición frente al actual gobierno. Entonces, leer a un autor o a un periodista que escriba artículos de opinión, es fácil deducir si, a través de sus ideas lo que él piensa, lo que él manifiesta y su posición frente a los hechos que transmite. Con los géneros de opinión y con la base de los hechos noticiosos y su análisis se busca transmitir ideas o también una doctrina. Esta labor consiste en implantar principios e intentar mantenerlos. Los géneros de opinión también informan. Muchos lectores requieren orientación, pronósticos, contextos acerca de los acontecimientos trascendentales de interés público. Todos los medios informan los mismos acontecimientos, pero la gran diferencia es de que muchos medios, ¿sí?, se los identifican por las opiniones registradas, por sus análisis o por sus contextos en la cual se ubican la parte informativa, ¿no? Entonces, ese análisis, esa forma de presentar los acontecimientos es la manera que diferencian unos medios a otros cuando conocemos que la mayoría se leen noticias casi similares al siguiente día o en la misma tarde en sus páginas web, en sus páginas digitales, leemos informaciones que tienen relación unas a otras,
pero vamos a notar la forma de presentarlas, ¿sí? Las opiniones que se registran en sus análisis, ¿sí? Ahí es donde marcan la diferencia, ¿sí? Entonces, muchas veces creemos de que solo los géneros de información informan, ¿no? También los géneros de opinión también informan, obviamente, ¿no? El hecho de que se registre un criterio, una opinión, una posición frente a un hecho no significa que solo es la opinión de ese personaje o de ese medio frente a un hecho, sino que también están informando de lo que sucedió en un determinado momento. Bien, el editorial. El editorial se convierte en el vocero legítimo de un medio impreso. ¿Sí? Es el pensamiento de quienes forman parte de un medio de comunicación. ¿Sí? Es la presentación del medio. Es la posición que asume un medio de comunicación frente a un determinado hecho. Si nosotros leemos, por ejemplo, lo que sucedió con el terremoto en Manabí y Esmeraldas, sí, hace 2 meses, vamos a notar cuál va a ser la posición de los medios de comunicación frente a ese hecho. Obviamente leemos mucho sobre la solidaridad que debe reinar en el país, en los ciudadanos, en los ecuatorianos, ¿sí? Sobre la sensibilidad que debe expresarse ante este hecho con el fin de ayudar a quienes resultaron damnificados y a quienes resultaron afectados por esta tragedia, ¿sí? Si nosotros retrocedemos y leemos otros hechos noticiosos, como por ejemplo la invasión o la agresión del Perú en 1981 a Ecuador, entonces vamos a ver en los editoriales de los medios de comunicación ecuatorianos una posición radical, definida, ¿sí? Una posición firme frente a esa agresión. Entonces, y ahí se está expresando es el pensamiento de ese medio de comunicación, ¿sí? Lo que piensa ese medio de comunicación frente a ese determinado hecho. Entonces, no vamos a creer, no vamos a pensar que eso es el criterio del director o del gerente del periódico o del canal de televisión o de la radio, no. Es el criterio de quienes conforman ese medio de comunicación. Hablamos de los directores, de los gerentes, de los accionistas, de los propietarios, ¿sí? De los mismos jefes de secciones o jefes departamentales que conforman ese medio de comunicación. Bien, el editorial se pretende abogar y defender los intereses de la mayoría. Los editoriales suministran la voz, hablan por otros, es la garganta potente que retumba en los oídos de quienes han de satisfacer los gritos ahogados de la comunidad. Tácitamente se exige a los medios de comunicación a través de la editorial la reprobación o respaldo ante un suceso determinado. No se admite aquí la neutralidad ni las medias tintas, ¿sí? La posición debe ser clara, firme, decidida. Aquí no es que puede ser gris, no, blanco o negro, pero una posición firme frente a un hecho determinado es una característica que debe reflejar en los editoriales de los medios de comunicación. Los editoriales circulan luego de publicadas las noticias, presentadas en un formato adecuado por los géneros informativos, ¿no? Ayer nomás, bueno, cualquier fecha que nosotros cojamos o tomemos un periódico, leemos su portada, sus noticias principales, y si son notas de trascendencia, al siguiente día vamos a leer o a ver el editorial de los medios de comunicación frente a ese tema, ¿no? Entonces, siempre ocurre que los editoriales aparecen después de que se publican las informaciones. Este género jamás lleva firma, altera el itinerario de vidas enteras e influye en alta proporción sobre el desempeño y camino adoptados por los receptores. Las opiniones editoriales buscan unificar posiciones al menos en procederes básicos, ¿sí? Esa es una de las cosas importantes de destacar, ¿no? No puede llegar o no puede llevar una firma, un editorial jamás, porque eso refleja el pensamiento del periódico o del medio de comunicación, como ya lo hemos indicado. Ahora, el artículo de opinión,
Sí, ¿cuál es la diferencia entre editorial y artículo de opinión? Que el editorial es el pensamiento del periódico y el artículo de opinión es el pensamiento de quien es el autor de ese texto o de ese escrito o de ese artículo que se haya publicado en un determinado medio de comunicación. Entonces, es un comentario periodístico que sustenta los hechos noticiosos recientes. El artículo de opinión es el fin principal, no va a ser siempre el de informar al lector, sino de formar su opinión sobre hechos importantes, relevantes de la vida social. Ojo, decimos que el fin principal de un artículo de opinión no es informar al lector. No significa que los artículos de opinión no informan, sí, solo que el objetivo o el fin principal no es el de informar, pero sí informa. Pero lo más destacado de estos artículos es de que se pretende formar una opinión sobre hechos importantes que se hayan sucedido, que son de trascendencia y que afectan de una u otra manera a la ciudadanía, a la gente. El artículo es un texto de opinión, con la diferencia del editorial que lleva la firma de su autor, ¿sí? Entonces, siempre vemos en la página de opinión los famosos artículos de opinión de periodistas o de economistas o de gente que de una u otra forma está familiarizado con los medios de comunicación y que son muy reconocidos en el ámbito periodístico o en la sociedad en general respecto a sus posiciones frente a determinados temas. Lo importante de este género es la posición individual ante los hechos, de los cuales se informa y se opina. El artículo cambia su periodicidad, mantiene un estilo libre y su publicación es ocasional o permanente, ¿no? Nosotros vemos que muchos artículos de opinión o muchos articulistas de opinión tienen espacios permanentes, espacios fijos, ¿sí? Y se les asignan días determinados en el caso de los medios impresos. Quienes vivimos en Loja vemos que articulistas de opinión, sí, como Luis Segarra, como Gustavo Pérez, etcétera, etcétera, tienen días fijos. Sí, si miramos en el contexto nacional, sí, vemos a Juan Carlos Calderón, leemos a Juan Carlos Calderón, leemos a Arturo Vargas, etcétera, etcétera, que tienen sus espacios fijos. Hay otros articulistas que son ocasionales, es decir, escriben cuando el medio lo invita o cuando ellos tienen a bien expresar su opinión, su pensamiento respecto a un hecho, un objetivo determinado. Bien, en fin, o en resumen, esto es lo que hace referencia a estos dos primeros géneros de opinión que hacemos hoy hincapié en cuanto al editorial y el artículo. Por su amable atención, les agradezco a todos ustedes, señores estudiantes. Gracias.